Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy- Hola. nosotros te usamos desde hace muchísimo tiempo como bibliografía. Esos textos de los años 80 siguen estando como una referencia, sobre todo cuando tenemos que trabajar en la asignatura, con la mirada bueno, saber qué pasa en las historiografías latinoamericanas. Entonces, bueno, tus textos siempre funcionan porque de alguna manera tienen muchísimo que ver con ese gran tema que es el del Estado Nacional y cómo la mirada desde tus investigaciones le dan una perspectiva diferente, nos hace comprender ese periodo que se trabaja de fines del 19 y comienzos del 20 desde otro lugar, pero también las investigaciones tuyas más actuales, digamos, toman muchísimo en consideración la perspectiva regional. Entonces, brevemente, que nos cuentes un poco alrededor de, bueno, esa investigación y esa investigación transversalizada por la perspectiva de lo regional. De lo que estaríamos haciendo ahora, de lo que hicimos, ¿por dónde A empezamos? mí me gustaría que ahora hables de lo que hiciste, esas investigaciones de De, allá de lejos, los tiempos que salió tu libro. De paso claro, salieron tres ediciones de tu libro, ¿no? Tres, del libro sobre estudios regionales, o dos. Sí, son salieron dos tres. del primero y después una del segundo, sí, Sí, sí. sí. Y, y bueno, y después sí sobre el final, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, empezando por lo anterior, entonces, sí, en realidad yo empecé trabajando mucho el siglo XIX, ¿verdad? Incluso hicimos un seminario acá que duró 15 años de estudios regionales, que trabajamos en el conjunto nacional, pero desde las regiones. Y gran parte de los que participábamos ahí trabajábamos el siglo XIX. Había algunos que hacían colonia y muy poquitos por ahí esbozaban acá en México temas que podían llegar hasta los años 30, cosas así. Un poco lo clásico, ¿no? Lo clásico que había de ciertos cortes historiográficos. Y bueno, el estudio del siglo XIX, bien, haciéndolo desde acá, desde el noreste de México, pues resultó muy sustancioso, tanto en los resultados como en ciertos planteos de tipo metodológico, ¿no? Ahora, siempre estuvieron vinculados a la historia económica y también siempre participaba en eso la vida empresarial. Aunque no quisiera uno dedicarse todavía, como lo hacemos actualmente, a los estudios empresariales de manera más firme, aparecían los empresarios o los que en la época operaban en el plano del capital. El corte que siempre utilicé yo en mis trabajos fue en un momento dramático para la historia de México, que fue después, lo que queda después de la guerra con Estados Unidos, que tiene una importancia especial para lo que va a ser el Nuevo Norte, porque se va a acercar a ese nuevo norte que ha quedado después de la guerra, se va a acercar la economía estadounidense. Y entre otros, el caso de Texas, que es una verdadera potencia económica, el segundo estado más importante en algunos aspectos de Estados Unidos. Entonces ahí aparecían muchas cosas de mucho interés que fueron saliendo en los trabajos que publicamos. Un punto importante que surgió siguiendo a los actores de la época, actores económicos, pero en medio de una serie de convulsiones políticas, porque después de la guerra con Estados Unidos vienen las guerras entre liberales y conservadores, acá las guerras de reforma, está la guerra civil, la guerra de secesión en Estados Unidos. Luego llega la invasión francesa en el año 62-63. Entonces, entre 1848 y 1867, que es un momento crítico para la formación del Estado-Nación en México, de lo que está quedando del territorio, bueno, del territorio heredado de España, ¿no? Eso de que México los controlaba, en realidad no los controlaba casi
a los territorios eso que perdió. Pero empiezan a aparecer cosas siguiendo estos actores que sonaban un poco extraños al principio acá, pero después otros colegas las fueron tomando en todo el norte y en toda el área fronteriza, que es el impacto de tipo regional que podía tener la economía que estaba del otro lado del Río Grande o del río Bravo. Así que un primer elemento que me pareció sustantivo a mí en la época y que lo sigo sosteniendo en los trabajos más contemporáneos, y es evidente, ya cuando lleguemos al Tratado de Libre Comercio, uno explica por qué pudo haber un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, era que el espacio económico, el espacio de los actores económicos, rebasaba una línea internacional. O sea, no solamente quedaba chico el estudiar por provincias, o acá se llaman estados, como se hacía mucho en esos tiempos, sino que quedaba chica la línea internacional. En la medida que Texas crecía y adquirió un gran dinamismo, primero ganadero, después agrícola y después ya con otras cosas, era notorio que había una gran integración. Y por otro lado era notorio que los que trabajaban de este lado del Bravo, especialmente desde Monterrey, que se va convirtiendo en una ciudad eje de todo este sistema, es que los que vivían de este lado estaban totalmente acostumbrados a trabajar con los del otro lado, no tenían ningún complejo, eran socios en muchos negocios o cosas parecidas, y es algo que se va a ir manteniendo y que todavía lo planteamos ya no solamente para el noreste, que son 3 estados, ¿verdad? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, sino para gran parte del norte. El norte que hemos venido estudiando bastante después de esto, cuando ya organizamos nuestra asociación del norte, incluye 11 estados, no solo los fronterizos, sino los inmediatamente contiguos a los fronterizos. Es 1 millón de kilómetros cuadrados, así que no es una región. El norte estudiado ahora, o desde hace 20, 25 años, es multirregional. Pero el noreste de México sí tiene una serie de características clásicas que podríamos llamarla una región en varios sentidos, o por lo menos un espacio regional, que me siento más cómodo hablando de espacio regional que de región para no entrar en tantas discusiones. Entonces ahí apareció un corte interesante, o sea, podía estudiarse un espacio económico de características regionales como espacio regional integrado, según lo que tú estabas estudiando, según el objeto de estudio, que comprendía una parte de otra Estado-Nación en formación, que también del otro lado el Estado-Nación estaba en formación. Estados Unidos hacia 1850 todavía tiene que recorrer buena parte de su historia hasta llegar al Pacífico. Bueno, eso fue un punto interesante. Y después eso lo trabajamos en otros simposios con gente de Brasil, con gente de Argentina también, de Colombia, y además podía ser extendido luego a ciertos casos más cercanos desde el punto de vista de las historias económicas, como podía ser la Europa del Sur. Sacamos algunas publicaciones conjuntas donde se trataba ese tema. ¿Cuánto había en Cataluña de Francia? ¿Cuánto había de Inglaterra, aunque estaba separado por el mar del País Vasco y viceversa? Así que se fue haciendo un interesante elemento de tipo metodológico. No cortar porque haya una línea jurídica. Es más, la línea jurídica, esa nueva, inventada después de la guerra con Estados Unidos, era lo opuesto a una separación. Para los actores económicos le brindaba una multitud de oportunidades que no tenían antes, cuando Monterrey estaba perdido en medio de un enorme desierto. ¿Quién sabe en qué hubiera terminado la historia? ¿Quién sabe? Pero al acercarse la línea a 200 kilómetros de Monterrey, pues las posibilidades de crecimiento, de operaciones y de experiencias empresariales se multiplican muchísimo. Bueno, y eso ha ido atravesando todos los estudios
que he venido haciendo y que ha hecho muchos colegas acá en el norte hasta el presente. De manera que nos hemos podido mover desde el siglo XIX paulatinamente al XX e incluso a situaciones contemporáneas, actuales, teniendo en cuenta ese parámetro. Claro, se consolida el Estado-Nación en México, en el Porfiriato, se consolida en Estados Unidos y empiezan a aparecer otras variables. Pero la que no se mueve es que gracias a esa línea, a esa división jurídica, política, ¿verdad? Institucional, pues se le ofrecen muchísimas oportunidades de crecimiento a estos que inicialmente eran comerciantes, ¿verdad? No eran tiempos para inversiones en áreas productivas, y que además tenían la peculiaridad de que manejaban el préstamo. Es una época, los años entre 1850 y 1890, que en México el sistema bancario, también 1880-85, el sistema bancario es muy tímido. En realidad hay un solo banco creado por el emperador francés que después perdió importancia, y curiosamente en uno de los estados del norte, que está pegado al noreste, Chihuahua, hay 3 bancos, cuando en el resto del país hay uno solo funcionando a medias. Pues acá estaba pasando algo importante para que sucediera cosas de esa naturaleza. El otro punto que estudiamos mucho inicialmente fue lo del poder regional, porque esta posibilidad de que Monterrey entrara a ser el pivote de un espacio que estábamos estudiando, reemplazando a otra ciudad cercana, tuvo que ver con ese poder regional que se manejaba con criterios claramente de confederación, Eso me interesó muchísimo en los primeros tiempos, porque yo veía que no había sido planteado por acá la idea de una alternativa entre federación o centralización, pero estos especies de caudillos y jefes militares que además tenían ejércitos que combatieron en muchas de estas contiendas, tenían más bien una idea de confederación, es decir, pues el poder que llamaríamos central recibe prerrogativas para actuar de los espacios confederados y no impone a los espacios confederados las formas de proceder. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos inicialmente también? La primera fase de la organización en Estados Unidos fue confederada. Entonces salieron muchas cosas muy interesantes. Y otro elemento es que en situaciones de guerra puede haber claros mecanismos de enriquecimiento para estos comerciantes que tienen la peculiaridad de controlar el efectivo, que en esos tiempos no eran billetes, sino que era la plata, la amonedada, ¿verdad? E incluso la otra plata, la plata que se llama en pasta, que se puede exportar en lingotes. Entonces fueron apareciendo muchas cosas muy interesantes. La guerra de secesión, la guerra en Estados Unidos, que la estudiamos mucho en archivos de Austin, en Texas, pero en documentos de un vasco que estaba en la línea fronteriza y que tenía muchas relaciones con españoles, tanto acá en Monterrey como en La Habana y en Nueva Orleans, hizo más interesante, porque les resumo rápidamente, el algodón de Estados Unidos, así simplificando mucho, no podía salir por los puertos confederados porque estaban bloqueados por la flota del norte, y entonces la mayor parte del algodón salía por este rincón del desierto, que estaba como perdido en la historia económica nacional mexicana, aunque había sido ya checado por historiadores locales o cronistas locales. Pero resulta que era uno de los espacios económicos de mayor movimiento en el espacio atlántico. Si el producto fundamental de la revolución industrial todavía en esos momentos era el algodón y los textiles, pues el que controlaba la salida del algodón en algún lado, pues tenía una gran potencia y la prosperidad de ese rincón iba a ser gigantesca, y así fue, así era. Por eso es que se va creando, pese a estar tan lejos
de la Ciudad de México acá, se va creando un polo de alto dinamismo, de una adquisición de experiencias evidentes, porque se conectaban con Liverpool, con Barcelona, con puertos franceses, y por supuesto con el norte de Estados Unidos, que también necesitaba algodón, aunque estuvieran en guerra con el sur, y eso le dio una experiencia comercial que nos llevó paulatinamente a otra conclusión. Los comerciantes en muchos lugares van a ser los que promueven cambios hacia el sector productivo. Monterrey fue un caso ya en los años 90, con los antiguos comerciantes o con sus hijos, ¿verdad? Y puede dinamizar otro tipo de actividades, dejando de lado la idea de que el comerciante solamente cumple una función marginal, complementaria, hasta especulativa en el ámbito de la intermediación. Bueno, ¿de dónde sale todo eso? Del estudio regional, porque las fuentes estaban acá y en Texas, y aunque había fuentes en Ciudad de México, que las hay, muchas veces son las fuentes del centro de México. Por ejemplo, el gran debate sobre el contrabando. Desde Ciudad de México se consideraba que acá había mucho contrabando, lo cual era cierto, pero desde el punto de vista del poder regional, que aplicaba aranceles distintos a los que se planteaban desde Ciudad de México, eso no era contrabando, estaban simplemente respetando la norma regional de un libre comercio bastante acentuado. Sí, salen muchas cosas cuando uno focaliza en el espacio regional este tipo de procesos, que son procesos que van a ir marcando después la historia que poquito a poquito, pero poquito a poquito, se va convirtiendo en nacional, porque en esos tiempos no hay una historia nacional, hay una historia de regiones. Y la idea de que México se construye ya desde la independencia es muy discutible. Si va a perder la mitad del territorio en 1846-47, pues, ¿cuál es la historia nacional? ¿Va a comprender California, Nuevo México? Difícil. Realmente el Estado-Nación tiene que esperar que salga de todas estas épocas tumultuosas y tiene que esperar el Estado del Estado-Nación, tiene que esperar también las reformas liberales y un poco más de cosas, como después va a aparecer con los ferrocarriles, que acá tienen una extensión bastante importante en esta zona. Falta mucho para el Estado-Nación. Entonces, se empezaron a discutir muchísimas cosas, y una cosa que de esos seminarios de estudios regionales salieron, desde el sur, desde occidente, desde el noroeste, era que la Ciudad de México era centro de un espacio regional y no de un Estado-Nación. Eso era un invento historiográfico. Claro, típico además de las capitales. Lima dicen lo mismo, de Buenos Aires ni te digo, etcétera, ¿verdad? Bueno, claro, al principio era un poco complicado ese tipo de planteamiento, pero ahora ya han sido más o menos aceptados. Aunque los que siguen haciendo historia general siguen patinando en muchas cosas, pero bueno, es parte del asunto, ¿no? Yo creo que por ahí fueron algunas cosas. Por eso te digo, está muy ligado a actores económicos, a la binacionalidad de la región. Este era un espacio regional binacional, no solamente biestatal o biprovincial, sino era binacional. Y empezaron a surgir actores que van a tener mucha trascendencia en la historia económica de México. Eso se ve ya con los procesos de industrialización, se ve durante el siglo XX y se ve cuando viene el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio para el norte es una especie de liberación de todos los problemas que se le ponían en Estados Unidos cuando se quería vender algo por allá. En fin, te das cuenta cómo eso fue colándose hacia situaciones más contemporáneas, todo el estudio del porfiriato, luego lo que pasa con la revolución, y luego lo que viene por detrás cuando el mercado interior se va consolidando y ya podemos hablar de una historia más integrada, no totalmente del territorio nacional, pero sí bastante más integrada, a lo que van a ayudar un poco, evidentemente, los ferrocarriles, que ya para 1910 tienen 22.000 kilómetros de extensión, muy concentradas en el noreste de México y en el centro de México. Además, o sea que el mercado interior y el mercado nacional van a acompañar
todavía durante mucho tiempo el desarrollo de este noreste, cosa que no pasa con el noroeste, que está dividido por la Sierra Madre Occidental y le costó muchísimo tiempo más integrarse al mercado de México, aunque se integraron al mercado de Estados Unidos en 1870, 1880, ¿no? Bueno, son cosas que van apareciendo. A ver, ¿qué más te puedo comentar al respecto? Porque estoy sintetizando mucho. Quizás le voy a ceder la palabra a Rocío, sí, que tenía justo unas preguntas para continuar con esto. Adelante, Rocío, vamos. sí, voy a retomar algunas cuestiones que usted ya mencionó, pero bueno, nos interesaba saber, en base a esta experiencia que usted relata de sus investigaciones y los procesos que han estado estudiando, bueno, ¿cuál ha sido la importancia de los archivos y los repositorios locales para poder, bueno, investigar estas agencias de estos actores económicos, estos espacios económicos, y también, bueno, de los archivos privados? Bueno, ¿cuál ha sido la importancia para poder hacer estos estudios de este espacio regional del norte de México y de Monterrey? No, fundamentales. Yo he usado 90% de archivos, yo llamaría regionales, y 10% de archivos de Ciudad de México, a los cuales los hemos ido usando según iba cambiando también lo que estábamos investigando, ¿no? Cuando nos pusimos a estudiar espacios agrícolas del noroeste, que esto es de los últimos 15 años, ahí sí hubo necesidad de ver archivos de Ciudad de México debido a que debido a que estábamos viendo lo que pasó en 1960, 1970, 1980, de manera que ya era hora que viéramos eso. Pero en general los archivos, sobre todo en la fase inicial, digamos, hasta que empezamos a trabajar la segunda parte del siglo XX, y muy concentrado todavía en el noreste, son archivos regionales. Ahora, digo regionales porque hemos utilizado de estados vecinos, de Tamaulipas, que está sobre el Golfo, de México, y de Coahuila, que está acá pegado hacia el interior, y muy importante fueron los archivos tejanos. O sea, en Texas hay unos archivos extraordinarios, y muchos archivos no es que sean tejanos, son de actores mexicanos, ¿no? 100, 120 cajas llenas de papeles de un comerciante que estuvo en el Río Bravo en la Guerra de Secesión. En realidad son archivos mexicanos que están ahí por alguna razón determinada y que uno agradece que están ahí, que no están en otra parte o hayan desaparecido. Entonces los archivos regionales, contestándote de manera directa, fueron fundamentales. Dentro de eso, ya cuando dediqué tiempo al empresariado que se va formando en Monterrey, un archivo fundamental, ese era un archivo local, es el archivo de notarías y también los registros de la propiedad. Esos son bien locales, de la ciudad o del espacio metropolitano, pero todo lo anterior estuvo muy vinculado a otros archivos no necesariamente locales, aunque los locales fueron muy importantes también. O sea que sí, definitivamente, son archivos que hay que visitar. Y eso es lo que uno le permite ver las cosas desde otro punto de vista, diferente incluso, no solo en términos de métodos, sino en términos de lo que ha sucedido realmente y no lo que se supone que ha sucedido según una versión de un periódico, ¿verdad? Ya sabemos que son los periódicos del siglo XIX, que desde allá daba una idea determinada de lo que pasaba acá, ¿verdad? Claro que sí, muy importante, Rocío, por supuesto. Sí, Rocío. ¿Tenías otra pregunta? Sí. Se puede ampliar la anterior también, Rocío, pero adelante, a ver. No, bueno, pensar un poco a modo de balance también, ¿cuál ha sido el impacto de estas investigaciones en clave regional en lo que tiene que ver con la historiografía mexicana? ¿Sí? Bueno, eso tuvo una lenta propagación, ¿cierto? Algunos tuvimos más suerte de que fuimos publicados por editoriales importantes como Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica, etc. Pero no alcanzaba porque no
no se leían. Uno se daba cuenta en los encuentros que no leían esas cosas, seguían leyendo cosas de otros tiempos, los colegas, no todos, por supuesto, pero en los ámbitos regionales sí se difundió mucho. Y hicimos 15 seminarios, publicamos muchísimos libros y artículos. Yo creo que fue teniendo un impacto fuerte en lo que serían los estudios focalizados en las distintas regiones, que era la mayor parte de México, ¿no? Y mucho más lento en los autores que siempre hablan de la historia nacional. Ahí sí, todavía hay problemas. Esas cosas cuestan mucho sacarlas. Pero lo que sí han terminado por reconocer es de la importancia de los estudios, en el sentido de que saben ya que se ha hecho bastante, sobre todo desde que hicimos la Asociación de Historia Económica del Norte, que es del año 92, 8 años antes que la que se llama mexicana, porque está en Ciudad de México, ¿verdad? Pero si no, no se podría llamar mexicana, se llamaría del oeste, o del norte, o del Golfo. Eso nos ayudó bastante, porque la historia económica dio un salto muy fuerte en México, muy fuerte, como lo ha dado después los estudios empresariales, y ahí sí empezamos a tener más presencia en el sentido de ciertas influencias. Había historias económicas nacionales que mencionaban alguna cosa que pasó en Sonora, algo que había pasado en Monterrey, algo que había pasado por allá con el Enequén, pero la información era precaria, era en una línea, en un capítulo. No, eso se ha movido mucho dentro de la historia económica y dentro de los estudios empresariales mucho más, debido a la importancia que se le ha ido asignando al norte, sobre todo en los últimos 50 años, con esto de la integración a Estados Unidos creciente. Lo otro, lo político, esto de que yo te digo de lo confederal, pues no sé cuánto impacto puede haber tenido, pero era bien evidente que cosas así parecían. En ese sentido ayudó mucho, y por eso yo me he ido acostumbrando más a hablar de historia económica, de estudios empresariales, aunque siempre poniendo énfasis en que son estudios en un marco recortado, y a la asociación le pusimos del norte de México, porque además ocupamos más de la mitad del territorio, así que hasta podemos invadirlo en un día de estos. El territorio mexicano es de 1.800.000, y el norte que trabajamos nosotros es de 1 millón, cerca del 60% del territorio. Así que había que atender un poco, pero entró más por la historia económica, y luego invadió buena parte de los estudios empresariales, que son de historia económica, pero pueden tener un perfil distinto dentro de la historia económica. En fin, yo creo que es lo mismo que puede haber pasado en Argentina, ¿no? Con los estudios de Rosario, de Cuyo, o de allá de la zona del azúcar, van entrando paulatinamente, ¿no? Sin la intensidad de la historia, para la historiografía mexicana, pero sí, en la historia económica, la perspectiva de lo regional, creo que cuadró mejor, y además formó también mejores recursos humanos, porque si uno piensa en los referentes hoy, uno dice, bueno, a ver, para pensar en la historia regional argentina, ¿en quién pensamos? Y hay una referencia tácita a personas que o siguen involucradas con la historia económica. Estoy pensando en Susana Bandieri, estoy pensando en Andrea Liuch, estoy pensando en la gente de Cuyo, digamos, están vinculados a eso, y también nosotros mismos, aunque hayamos dejado un poquito la historia económica. Entonces, la historia económica fue una buena matriz para pensar la cuestión de lo regional. Sí, y me parece que se trabajó muy bien el 19 en la clave que vos narraste al principio, ¿no? Esta de cómo pensar el Estado Nacional, y también sacarlo de esa lógica tan fuerte de pensar que el Estado Nacional argentino se organizó en 1880, y bueno, los trabajos sobre historia regional económica van mostrando que la verdadera
consolidación de ese Estado nacional es del siglo XX, no del XIX, que hay la orientación atlántica, los procesos, bueno, los procesos ligados al azúcar, los procesos ligados a la producción agrícola ganadera, son diferentes, ni que hablar la Nor-Patagonia, y ni que hablar también de otros espacios que tenían que ver con los territorios nacionales de Chaco, Misiones, bueno, estas de las producciones localizadas y las transformaciones que van llevando adelante. Así que bueno, uno de los ítems que íbamos a tratar es lo de la historia económica. Me parece que eso está bastante saldado. A mí lo que me interesaría que nos comentaras ahora es un poco ver cuáles son tus investigaciones actuales, las tuyas, la de tu grupo, eh, y bueno, y también cómo son pensadas en clave regional estas investigaciones del siglo XXI. Antes una aclaración respecto a lo anterior. Esto ha tomado más fuerza de lo que estamos hablando en el centro y en el norte del país, porque en las zonas más hacia el sur hay muchos problemas de otra naturaleza, y salvo tal vez el caso de Yucatán, porque tuvo varias experiencias muy interesantes, no se ha asentado tanto esto. Yo creo que eso responde a las propias dinámicas regionales. O sea, ahí donde hay mucha actividad empresarial, es lógico, empresarial, económica, de diversos... Bueno, te estaba aclarando eso, que estos resultados han sido más marcados del centro hacia el norte. Y hay zonas en que no ha habido tanto trabajo ni han tenido tanta presencia, porque también el tipo de actividades que puede ver ahí o son, llamémoslas, más tradicionales o menos actualizadas, o directamente hay problemas serios del desarrollo regional, y también hay problemas políticos y problemas universitarios, en fin, eso ha contribuido. En cuanto a lo que he ido trabajando, bueno, mi primera fase se dedicó mucho al caso de Monterrey, porque incluso lo estudiamos de manera comparativa con Sao Paulo, con Medellín, con Arequipa, con Cataluña, con el País Vasco, y hasta una vez invitamos a un italiano que nos hablara de la región italiana integrada a la parte más moderna, Lombardía, etc. Lo de Monterrey apareció como un tema muy interesante para resolver los famosos problemas de industrialización y todo eso, cómo se podía dar, qué componentes podía haber, si el capital extranjero era importante, no era importante, bueno, muchas de esas cosas que se discutían en aquellos tiempos. Pero yo de Monterrey lo que saqué fue una serie de experiencias, sobre todo respecto al mundo de las familias que controlan los grupos empresariales, y también la idea de perdurabilidad en un espacio regional, que no es algo que está una década o 15 años, sino que dura 100 años, 150 años, 140 años, y algo pasa, que después lo trasladamos a estudios de áreas agrícolas. Y ahí encontramos, eso ya en el noroeste, del otro lado de la Sierra Madre Occidental, especialmente los estados de Sinaloa y de Sonora, que hasta 1936 no tenían un ferrocarril que los unificara con el resto del sistema ferroviario nacional, pero que desde 1902, 1903 estaban integradas a la red ferroviaria de Estados Unidos. Bueno, y ahí pude aplicar algunas cosas aprendidas acá en el caso de Monterrey. Tal vez lo más importante fue ver cómo el mundo empresarial de espacios regionales puede crear grandes empresas, pero las empresas no necesariamente grandes tienen que ser, como dijo Chandler, que tienen que hacerse multidivisionales o deben dejar de ser familiares. No, al contrario, perduran, y hemos estudiado, en el caso de Monterrey ya van en la quinta generación que hemos estudiado. Uno de los libros que saqué en el 2018 yo, que no sé si te lo he enviado o no, Sandra, habla de una familia que la estudiamos desde 1865 hasta el 2015, Bueno, y ahí está funcionando la familia.
las redes familiares, las redes matrimoniales, han tenido mucha importancia en la continuidad del tejido productivo que se ha ido desarrollando en estas regiones. Ahora, ¿eso era solo de Monterrey? No, pasa también en zonas agrícolas, donde estamos hablando de una agricultura empresarial, no de agricultura campesina, ni cosas parecidas como hay en otras partes del país, de agricultura empresarial. Y vemos lo mismo. Y también la directa influencia que estos agricultores, que no son solo agricultores, como pasaba en Monterrey, diversifican sus inversiones en la medida en que el tejido productivo de su espacio crece, y entonces entran en los servicios, fundan los bancos, están en la agroindustria, forman las grandes organizaciones gremiales para defenderse. En México siempre ha sido muy problemático esto por la reforma agraria y la propiedad privada de la tierra. Y van pasando de generación en generación, también 4 o 5 generaciones. Y tanto que hemos llegado a explicar la permanencia de las dinámicas de esos espacios regionales, como ha sucedido también en Monterrey, en gran medida por estas familias. Familias que pueden venir de tiempos porfirianos, que pasan la revolución, que pasan la reforma agraria, se siguen manteniendo, se están adecuando, y a esas se van sumando familias nuevas que nacen con la época de la protección o de los estímulos al desarrollo agrícola, como hubo también estímulos al desarrollo industrial en los años 30, 40 y 50. Así que eso fue una parte en la cual hicimos 4 proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a partir del 2003, y la verdad que me resultó muy interesante, porque una de las cosas que descubres tú es que si hay un área arriesgada, desde el punto de vista del capital, ¿no?, es el área agrícola, que no es tan sencillo como a veces se dice que desde las zonas urbanas. Realmente los agricultores tienen que trabajar con cosas que no se pueden controlar por la oferta y la demanda, ni por el mercado, ni parando la fábrica. Pues si tú has sembrado 1000 hectáreas de trigo o 300 hectáreas de hortalizas y viene la helada, el ciclón, la plaga, como pasaba con el algodón, y se esfuma todo. Muy interesante en los resultados. Eso fue, pero siempre el estudio era con bases regionales, siempre, ¿verdad? En este caso, el noroeste, que después se va ampliando hacia la Baja California, la península, en tiempos más recientes. Y también en esos casos, el primer libro que sacamos de un colectivo hablaba de agricultura de exportación, o sea, de vinculación con el mercado básicamente de Estados Unidos hasta tiempos muy recientes. Y muchos trabajos continúan manteniendo esa tendencia. Así que el otro punto que ha ido apareciendo es el siglo XX. Es más, trabajamos parte del siglo XXI. Pero la mirada que uno tiene en la larga duración te da una capacidad de decir cosas que ahí ya no es un problema con los historiadores cuando se meten en esto, sino con los de otras disciplinas. Cuando escuchamos a los colegas economistas o a los sociólogos o a los politólogos, y realmente somos los malos de la película, porque tenemos que decir que no, es que eso no había empezado hace una década, eso había empezado hace 150 años, y qué bueno que se están enterando ahora en este coloquio, ¿no? Así que el siglo XX lo hemos estudiado bastante dentro de las posibilidades. Es un grupo grande, somos en este momento como 40 o 45, de mucho intercambio. Hemos hecho ya 29 encuentros específicos del norte, que se suman a los 15 que habíamos hecho antes, y hay mucha circulación de información y una gran producción. De manera que esa fue la otra novedad. Sandra Kunz, que es una colega del Colegio de México, seguramente te vas a chocar con ella en cualquier momento por ahí, me dice: oye Mario, ¿cómo hacen ustedes para estar en el siglo XX y estar en el siglo XXI? Pues es solo una prolongación.
y no olvidarse de que aunque esté el Estado mucho más integrado y haya controles muy fuertes desde el espacio central que existen en México, muy potentes, ¿verdad? Y que lo mantuvo el PRI durante décadas, las cosas siguen funcionando a veces de una manera que tienen que ver con esa historia del espacio, con esa historia del espacio. Marca muchas cosas. Y a su vez está marcado por las relaciones internacionales, que acá son normales, si hablamos de internacional, la relación con Estados Unidos, y está marcado también por los componentes de concentración a toda velocidad que se trata de hacer desde el Distrito Federal. Por supuesto que eso también se tiene en cuenta. No sé qué decir de todo esto. Algo más. No, Rocío tiene una pregunta alrededor de, bueno, las nuevas, todo lo que significa la introducción en nuestra área de investigación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, bueno, le doy la posta. Sí, no, Adelante. tiene que ver con lo que comentó Sandra recién, de Sutec, que es un historiador con una larga trayectoria y con una importante formación. Bueno, cómo ve el impacto de estas nuevas tecnologías, de este giro digital, las humanidades digitales, en su quehacer en la investigación y en la divulgación del conocimiento histórico, ¿no? Bueno, yo te puedo contar lo que hemos encontrado en la investigación a partir de que estas nuevas tecnologías empiezan a situarse de 1985 o 1990 en adelante, ¿no? Bueno, eso lo vimos en el mundo agrícola, no lo vimos en el mundo industrial, que por supuesto hay repercusión, la fragmentación de los procesos productivos, la flexibilidad tanto laboral como productiva, eso lo vemos cotidianamente, pero lo que lo vimos fue en el sector agrícola, es decir, problemas con el agua, incluso en zonas donde hay mucha agua, porque el norte tiene poca agua, donde hay mucha agua, problemas con el agua, bueno, incorporación de todo el sistema informático para regular cómo se riega una plantita de tomate, y la plantita de tomate ya no se pone en el suelo, se pone en un, ya debe haber también, por supuesto, se pone una especie de meseta alargada, en la cual la computadora le manda el agua cuando la planta tiene sed, oye, ¿no? Y además en ese goteo que manda la computadora, va el fertilizante o va el plaguicida, y como debajo de la parte con tierra hay cemento, no hay pérdida de agua. O la otra, que en la producción de ciertas hortalizas como el tomate, en la medida que va por las bandas, la hortaliza, se la va clasificando de manera informática, llamémosle así, por colores, tamaños, etcétera, porque son mercancías que se van a vender en el mercado más complejo, complicado del mundo, que es el de Estados Unidos, en materia de exigencias de todo tipo. Por lo tanto, el avance que ha habido en ese sentido, que se extiende también a las áreas administrativas, etcétera, es evidente. Y acá en Monterrey ya es una ciudad que está avanzando dentro de sus pendientes y problemas al sector de los servicios. Está empezando a dejar un poco la parte productiva o sacándola hacia otros espacios y concentrándose bastante en el área de servicios por estas nuevas tecnologías que lo facilitan. En el área médica, por ejemplo, es muy evidente, no hay estudios hechos sobre el sector hospitalario, pero ahí te encuentras con cosas muy, muy impresionantes, ¿no? De tecnologías muy avanzadas, todas sustentadas en los últimos componentes que se han ido implementando. Hay grandes hospitales, al cual muchas veces vienen de Estados Unidos porque son más baratos que lo que pasa, lo que te cobran allá, pero con la misma confiabilidad que podría trabajarse allá. Sí, no, eso está marchando, y si no, no podríamos estar hablando ahora con ustedes, ¿no? Es evidente que esta economía del conocimiento y lo digital ha invadido todo. Y ya hasta molesta, como ustedes sabrán, ya molesta. Porque no puedo estar en Ciudad de México
con Sandra tomando un tequila por culpa de la informática, si no uno hubiese ido arriesgando el espíritu, ¿verdad? Bueno, pero ya veremos si cuando vuelva en algún momento nos podemos encontrar. Ahora, desde tu experiencia, ¿estás trabajando con documentación digital? No, no mucho. En ese sentido, bueno, uno rescata, lo que rescato mucho son trabajos que antes eran difíciles de encontrar, eso sí. Lo uso mucho para clases y lo uso también para reforzar algunos elementos de la investigación, pero con archivos digitalizados no he trabajado tanto, no he trabajado tanto. Tal vez porque todavía me mantengo mucho con materiales que tengo amontonados desde décadas y que los tengo que utilizar todavía y casi como que no los necesito. Y también porque la digitalización, eso sí va un poco lenta, porque los archivos en México no están abandonados, pero no son una prioridad, no son una prioridad. Acá en nuestro estado, en Nuevo León, se ha visto de manera evidente. Así que el nivel de digitalización de documentos, como puede pasar en otros lugares, no ha sido tan rápido. Yo sé que va avanzando, pero en mi área yo todavía como que no he requerido aún de eso, como requiero en cambio para ver artículos publicados en otros lugares o que antes no se conseguían. Así que bueno, Mario, un profundo agradecimiento. No, a ustedes y sorry por el poco tiempo y porque me prendí mucho de algunos temas nada más, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.